Vamos a ver en este vídeo de forma resumida la instalación de esta estructura para un panel solar en posición vertical, pensado para pequeñas instalaciones sobre cubierta plana, como por ejemplo un jardín, terraza, etc. Por aquí podéis ver los accesorios que vamos a necesitar, en este caso dos triángulos regulables de inclinación, dos guías para poder sujetar los paneles solares, 4 fijaciones para las guías y 4 fijaciones para poder sujetar los paneles a las guías. Para realizar esta instalación vamos a necesitar simplemente una llave Allen de 6 y 2 llaves fijas de 17. El primer paso sería calcular la distancia entre los triángulos. Para ello, si vamos a utilizar un panel habitual de 1,13, la distancia mínima sería recomendada de 80 centímetros y la distancia máxima, en este caso si vamos a utilizar más paneles, sería de 1,20. Después procederíamos a anclar la estructura a la cubierta. En este caso, a modo de ejemplo, voy a utilizar estos bordillos, aunque tenéis que tener en cuenta las cargas del viento en vuestra zona para de ese modo utilizar unos bordillos más gruesos o directamente anclarlo a la cubierta. Ahora vamos a dejar preparados ya los triángulos, en este caso ya vienen premontados. Simplemente tendríamos que elegir el ángulo de inclinación. Podemos dejarlo a 15 grados, a 20 grados, a 25 grados o 30 grados. Apretaríamos ya los tornillos y dejaríamos ya los triángulos preparados. El siguiente paso sería calcular la distancia entre las guías para poder fijar correctamente los paneles solares. Dependiendo del fabricante nos va a indicar la forma de fijar correctamente estos paneles. En el caso de JA o Longi nos indica el fabricante que tenemos que dividir la longitud del lado largo entre 4 y tendríamos un margen de 5 centímetros más o menos. En el caso de Jinko nos indica que tenemos que dividir entre 5 y tendríamos también un pequeño margen de 5 centímetros. Y dependiendo de otros fabricantes, como es este caso por ejemplo de Aiko, nos indica que el máximo sería 40 centímetros y el mínimo serían 30 centímetros. Así que si en este caso, por ejemplo, queremos dejar 35 centímetros, restaríamos los 35 centímetros de un lado y los 35 del otro sobre el largo total del panel y nos daría un resultado de 1022 milímetros de distancia entre las guías. El siguiente paso sería sujetar las guías a los triángulos y en este caso para ello necesitamos estas fijaciones con este tornillo asimétrico. Simplemente introduciríamos el tornillo en esta posición, introduciríamos la guía y tendríamos que ir apretando para que quede correctamente fijado a la distancia que hemos calculado en el paso anterior. En el caso de que vayáis a utilizar microinversores, podéis utilizar la guía y un tornillo asimétrico para poder sujetar aquí el microinversor. Como veis, simplemente introduciríamos el tornillo asimétrico, apretaríamos con la llave Allen y quedaría en esta posición el microinversor. Ahora centraríamos el panel solar sobre las guías y mediante estas fijaciones finales vamos a sujetar el panel solar a las guías. En este caso, como podéis ver, tiene una tuerca asimétrica que nos va a servir para facilitar la labor de instalación. Simplemente introducimos la tuerca asimétrica en la guía y vamos apretando y vais a ver cómo queda correctamente fijado. Por aquí podéis ver el resultado final. Como veis, el panel queda en posición vertical. Y en cuanto a las ventajas que nos ofrece esta estructura, hay que señalar que el sistema viene premontado, por lo tanto nos facilita bastante la labor de instalación. Hay que destacar que los triángulos son muy robustos y además nos permiten poder ajustar el ángulo de inclinación, y destacar también el sistema de guía incorporado en el triángulo que nos permite poder adaptarnos a cualquier panel actual del mercado. Así que estas serían las principales ventajas de esta estructura, que está pensada para cubiertas planas, por ejemplo para terrazas,
para jardín, etc.